escucha? Bueno, nervioso como la primera vez. Y no es frase de cajón. Les animo a que vayamos a la carta del apóstol Pablo, le escribió a los romanos. Vamos a continuar con nuestras etapas de la fe y por supuesto es muy coincidente con lo que estamos viendo. Romanos capítulo 4. Capítulo 4. ¿Podemos leer, hermanos? Romanos, y quédense allí que hay otros textos bíblicos, pero no tengan cuidado que yo se los leo. Entonces, Romanos capítulo 4, versículo 18, ¿podemos leer, hermanos? Bueno, vamos a leer. Dice la palabra del Señor en Romanos 4, 18. Voy a leer hasta el versículo 22. Contra toda esperanza, estamos hablando de Abraham. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como ¿qué? Como justicia, donde quiero que lleguemos con nuestra fe. Padre, te damos gracias, nuestro querido llamado Dios. Gracias por este maravilloso tiempo que tenemos. Te glorificamos por este domingo maravilloso que nuevamente celebramos la resurrección. Celebramos, Padre Celestial, todo lo que ha ocurrido en cuanto a nuestra salvación. Y gracias, nuestro querido Dios, porque nos das la bendición enorme de poder ser edificados en tu santa palabra. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo nos edifique de manera congregacional y que nos hables, por favor, a cada uno de manera individual. De hecho, Señor, eso es lo que quieres hacer. Te pido, por favor, que tu Espíritu Santo quite toda resistencia en el corazón de las personas que nos escuchan hoy, nuestros hermanos, o las personas, Padre Celestial, que nos visitan por primera vez. Te damos la gloria, la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de nuestro mensaje se llama Cristo resucitado para nuestra justificación, que es donde vamos a terminar en el versículo 25. Escuchen esta ilustración. El famoso predicador y comentarista Harry Ironside, pastor por 18 años de la iglesia de Moody en Chicago, contó acerca de una visita que hizo durante sus vacaciones a una clase de discipulado dominical. Como decir, entrar a cada discipulado de amistad, de vida, así entró Ironside. Por supuesto, el maestro que impartía esa clase no sabía quién era Ironside. Por lo tanto, el maestro preguntó, ¿cómo fue salva la gente en el Antiguo Testamento? Después de una pausa, un hombre contestó, por guardar la ley. Correcto, dijo el maestro. Pero el pastor Ironside interrumpió y dijo, mi Biblia dice que por las obras de la ley nadie será justificado. El maestro, un poco apenado, dijo, ¿alguien más tiene una idea? Otro alumno dijo, fueron salvos por ofrecer sacrificios a Dios. Sí, es verdad, dijo el maestro, y trató de seguir la lección. Pero el pastor Ironside lo volvió a interrumpir y dijo, mi Biblia dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Para entonces el maestro, quien tenía poco conocimiento de la Biblia, estaba seguro de que el visitante sabía más de la Biblia que él mismo. Así que le dijo, bueno, díganos usted, ¿cómo se salvó la gente entonces en el Antiguo Testamento? Ironside explicó que fueron salvos por la fe. Y continuó, en la misma manera en que somos salvos hoy en día, siguió, 21 veces en Hebreos 11 se encuentran las palabras por fe. Si tú eres judío, siguió Ironside, entonces eres hijo de Abraham físicamente, pero no espiritualmente. Abraham es el padre de todos los que creen en Jesucristo y que son justificados por la fe. Si eres gentil,
Nunca podrá ser descendiente natural de Abraham, pero puede ser un descendiente espiritual de Abraham. ¿Cómo? Preguntó Ironside y él mismo respondió, por la fe, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por justicia. La justificación por la fe, que todo el mundo cree que la entiende al dedillo, tiene por lo menos 6 aspectos. El sexto aspecto es somos justificados por obra. Santiago 24. Eso hay toda una doctrina que veremos si el Señor nos da licencia en la exposición de la carta a los romanos. Pero vamos a ver cómo el ser humano es justificado por la resurrección de Jesucristo. Pero antes de ello veamos el contexto de lo que estamos mirando. Ahí en Romanos, quedamos en Romanos 22, ¿cierto? 4:22. Aquí en lo que acabamos de leer desde el versículo 18, Romanos 4, versículo del 18 al 22, se nos está hablando por parte del apóstol Pablo y nosotros venimos hablando de la etapa de la fe porque a esta fe es la que tenemos que llegar, a la tercera fe. Hemos hablado, ¿cierto?, en los 2 domingos anteriores que he tenido la bendición de predicar seguidos. Hemos hablado de esa fe joven de Abraham, de la fe madura, pero aquí vamos a ver la fe salvífica, la fe que salva, la fe que usó las Sagradas Escrituras y de contera el apóstol Pablo para ilustrar lo que significa la fe que Dios quiere en nosotros. Porque yo quiero decirles una cosa, hay dentro de nosotros mucha gente que tiene fe en Dios, pero no es salva. Porque una cosa es la fe, confiar en Él, otra cosa es la fe salvadora y espero en esta fe poder entender un poco mejor eso. Queridos hermanos, en estos versículos, del versículo 22 al 22, Abraham nos muestra la manifestación de la fe, Pablo nos muestra la manifestación de la fe en Abraham como un ejemplo de la fe que salva. De la fe que salva, que salva. En contra de toda evidencia física, nos acabó de leer Pablo, Abraham confió en la promesa de Dios. Por lo tanto, llegó a ser padre de muchas personas y a la vez su fe le fue contada, dice, por justicia, o sea, fue justificado delante de Dios. Mire la gran conclusión a la que llega Pablo en el versículo 22. Continúo leyendo. Por eso se le tomó en cuenta su fe como ¿qué? El apóstol Pablo está llegando al final de la argumentación sobre la justificación por la fe y concluye en este versículo 22, primero, que Dios contó por justicia la fe de Abraham. Segundo, que Abraham fue declarado justo cuando creyó en Dios. Y tercero, que no fue por actos que hiciera, sino por confiar en Él. Pero eso lo sabemos, Ovidio. Entonces, ¿por qué hay gente que le cuesta tanto trabajo entender cómo se salvaron los seres humanos antes de la cruz? Y he visto maromas de teólogos diciendo, no, lo que pasa es que le mostró a Cristo. Pero si la Biblia dice que cuando le creyó al Señor Abraham, en Génesis 15, lo que usted crea de Dios, pero usted no, porque usted y yo somos cristianos. Hablemos en contextos donde nunca se ha escuchado hablar del Señor crucificado, del Dios crucificado, como decíamos el viernes. En el contexto donde nosotros nos encontramos, las personas deben creer, tienen que escuchar del Dios crucificado, pero en los contextos donde no, como en el caso de Abraham. Entonces, lo que Pablo viene argumentando acá es eso. Dios contó la justicia. Cuando decimos justicia, usted de ahora en adelante, cuando yo diga justicia, ustedes van a entender la palabra perdonado, justificado. Justificado. Usted va a entender eso, justificado. La doctrina de la justificación no es para el alma. La doctrina de la justificación es para el espíritu. La doctrina para el alma es la santificación, porque la salvación tiene 3 tiempos. Y la doctrina del cuerpo es la glorificación, que eso Pablo va a hablar en Romanos 8. Vamos a hablar de la justificación por la fe, que es para el espíritu, donde el ser humano es perdonado penalmente cuando cree o acepta lo que el Señor dice. Porque ahí tengo que irlos ambientando cuando lleguemos al versículo 25, porque la resurrección de Jesucristo demuestra nuestra justificación. ¿Vamos bien, hermanos? Bueno, sigo, versículo 23. Dice, y esto de que se le tomó en cuenta, dice Pablo,
No se escribió solo para Abraham, aleluya. No solamente es para Abraham, dice. La escritura habla de la justificación de Abraham por fe, no solo entonces como un hecho histórico, sino como un ejemplo universal, aleluya, como un ejemplo universal. No solamente para ese hombre, dice el apóstol Pablo, sino que lo da como un ejemplo para todos. Pablo lo va a colocar en esos términos. Versículo 24. Sino también para nosotros. Ahí debió haber terminado el versículo 23. El versículo 23 en efecto debió terminar ahí cuando dice, y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para ¿quién? Usted está siendo expuesto al evangelio de la gracia del Señor. No solamente Pablo está hablando del hecho histórico, sino que está hablando del ejemplo universal en Abraham. Veamos el alcance de esa enseñanza que Pablo nos da en el versículo 24. Sino también para nosotros, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justificación, como justicia. Pues creemos, o si es que creemos, o ya que creemos, usted le pondrá la palabra ahí. Usted se encargará de completar esa frase. Pues creemos en aquel que levantó de entre... Claro, Pablo se cuenta como creyente, pero de pronto una persona no es creyente o nunca ha escuchado la justificación por la fe en una iglesia y pueda que lleve muchos años en ella. Dios tomará en cuenta nuestra fe como el acto de justicia, pues creemos en aquel que levantó entre los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Qué día es hoy? ¿Domingo de qué? No, de Ramos por 8 días. Domingo de Resurrección. Bueno, la Semana Mayor, como le llamamos. Queridos hermanos, ¿vamos bien? No vamos bien, ¿sí o no? Bueno, entonces, Pablo está diciendo que la condición para alcanzar la bendición es la misma que para Abraham. ¿Cuál? Fe, en este caso. ¿Cómo se salvó Adán? Adán se salvó. Porque amén, por fe, muy bien, por fe. Le creyó a Dios lo que le dijo, de que a través de la simiente de la mujer vendría el que le pisaría la cabeza a Satanás, ¿sí o no? Y por eso le puso él a su esposa no muerte, sino vida. Y ese acto de decirle vida reconoce, teológica y bíblicamente se reconoce ese acto como la declaración de fe de Abraham. Eso es importante tenerlo. De Adán, gracias, de Adán. Entonces, quien crea la demanda de Dios hoy ejerce la misma fe que Abraham. ¿Cuál es la demanda de fe que Dios pone para este tiempo? Que Cristo murió por nuestros pecados. Ya me puedo bajar del púlpito. En este contexto, en el contexto de los hindú, de los indígenas, de la ventana 1040, donde nunca se ha escuchado hablar del Señor Jesucristo, y por eso se busca las misiones para que ellos también. Pero no te mates la cabeza, ni resuelvas ese dilema diciendo, es que toda esa gente está predestinada para el infierno. El único reprobado del que habla la Biblia, es de Judas. Le llaman el hombre de pecado. Y Cristo hasta el último momento lo abrumó con su amor para que se arrepintiera y no quiso. Queridos hermanos, la palabra del Señor entonces dice que todo aquel que crea es justificado. ¿Cierto que sí? Pero quien crea en el objeto de la fe, ¿en qué? No es que usted crea así, usted le puede creer a Dios y ser sanado de una enfermedad como le pasó a mucha gente cuando fue llevada a Cristo. ¿Crees que lo puedo hacer? Les decía Cristo y ellos decían, sí, y el Señor los sanaba. Ahora que si Dios nos me da licencia, cuando continuemos con Juan y veamos la siguiente señal, la tercera señal, cuando el hombre es levantado en Betesda, en el estanque de Betesda, ahí vamos a ver una señal tremenda de cómo el Señor escoge, salva. Pero lo que en este momento Dios quiere que usted y yo conozcamos es a Jesucristo. Es que la Virgen María, es que los santos, es que no, hermano, no se meta en eso, no seamos necios.
Creámosle lo que Dios nos ha revelado y nos reveló al Señor Jesucristo, que nada más necesitamos saber. Dios sabrá cómo trata con todo el resto de la humanidad. Queridos hermanos, quien crea no es en Dios, sino en este momento, en esta dispensación, quien crea en el objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto de la fe? Se lo voy a leer en Hebreos. Puestos vuestros ojos en el objeto de la fe, que es Jesucristo. Para nosotros, que Cristo ha sido presentado de manera clara por radio, televisión, que aquí fue enviada a la iglesia romana hace 500 años. Y los evangélicos hace ya casi 200, donde Cristo ha sido expuesto. Hermano, es que ellos presentan, hermano, los evangélicos también presentan su evangelio conforme a su teología. Por eso el evangelio tiene que ser tan sencillo, y es sencillo. Queridos hermanos, el que cree en el objeto de la fe, es decir, en el Señor Jesucristo, porque por fe se recibe la obra realizada de Dios en ese hombre. Trate de borrarse todo lo que, así como decía el doctor La Cueva, trate usted de borrarse todos los preconceptos que usted tiene teológicos. Juan 3:16, ya lo entiendo, ya sé de qué se trata. Trate de borrarse eso. Cuando nosotros decimos, ya sabemos de qué se trata, ¿sabe qué le estamos diciendo? Dios no tiene la capacidad de decirme más sobre Juan 3:16, porque yo ya conozco mucho eso. Vamos a ver si lo conocemos. Entonces, porque por fe se recibe la obra. La obra, no tengo tiempo para explicar creer y fe. La obra que Jesucristo ha hecho en la cruz. Juan 3:16. Queridos hermanos, la fe recibe la obra realizada por Cristo a nuestro favor. Véalo ahí es donde quería llegar, porque esta es la enseñanza que vamos a tener en el versículo 25. Nunca había expuesto tan rápido el capítulo 4 de Romanos. Dice, pero es que la enseñanza la quiero sacar de ahí. Dice, Él, el Señor Jesucristo, Él fue entregado a la muerte. Quiero que lo leamos todos. Romanos 4:25, 1, 2, 3. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Aleluya. Vamos a ver de qué se trata eso, porque estamos en el domingo de resurrección. Podría quedarme en cada versículo del 24 y el 18, pero ya me he quedado harto tiempo hablando sobre Abraham, ¿cierto? Estamos desde Abraham capítulo 12 de Génesis, ya después seguiremos la otra parte. Pero vamos a ver qué dice este versículo 25 de una manera un poquitico más desmenuzadita, como se decía. La palabra dice ahí en Romanos 4:25 que el Señor fue entregado. ¿Quién fue entregado? ¿Cuál Señor? Entonces no oremos, Padre, gracias por morir en la cruz, porque hemos escuchado muchas veces eso acá, en el tiempo de la cena del Señor. El Padre no murió en la cruz. El Espíritu Santo no escogió las personas. Quien las escogió fue el Padre Celestial. Quien muere en la cruz es el Señor Jesús. Y quien aplica la salvación es el Espíritu Santo. Amén. Eso se llama la obra trinitaria en la salvación. Entonces, una solemne pregunta debe producir esta afirmación. ¿Quién lo entregó? ¿Quién lo entregó? La respuesta nos la da la profecía. Vea lo que dice la profecía. No hay necesidad de que vaya, yo voy. Dice la profecía en Isaías 53:10, pero el Señor, ahí dice, en el original dice Yahvé. Pero Yahvé, pero el Padre, pero el Señor hizo quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad de Yahvé. Cuando dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él, o sea que Cristo mismo se ofreció también. Porque Cristo y el Padre es el mejor modelo para el esposo y la esposa, sobre todo en su vida íntima. Cristo se entregó voluntariamente.
Entonces vemos que el Padre entregó a su Hijo, ¿por qué? Por nuestros pecados. Véalo ahí, Juan 3:16. Ahora sí entendemos. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó. ¿Lo habías leído alguna vez así? Que entregó. ¿Ustedes no se dan cuenta que casi todas las películas de Hollywood terminan así? El héroe de la película está todo lo más de chévere y ya le ha cascado a Raimundo y todo el mundo. Y luego sale el malo, ¡ja, ja, ja! Y aparece secuestrado ¿con quién? Siempre con la bella, con Fiona. Siempre tiene secuestrada a Fiona. ¿Sí o no? Eso lo sacó el hombre de acá. Y la tiene raptada. Y el tipo, uno le dice, no, suelte el arma, no suelte el arma. Y el tipo, todo bueno, está bien, entrega. Suelta el arma o la mato a ella. ¿Sí o no? Suelta, así siempre terminan esas películas. Esa es la palabra. La idea ahí en el sentido lingüístico que hay en esa palabra, dio, entregó, el sentido lingüístico. Esta mañana hablábamos de semántica. El sentido lingüístico allí es que Dios entrega algo que le duele, algo que duele, una recompensa demasiado cara. Entrega para que esos reos sean sueltos. Eso es el sentido. Lo entrega por nosotros, lo entrega a su Hijo. Suéltelos o los mato, diríamos así. Está bien, lo entrego. Suelte a Jesucristo, lo mato a estos. Listo, que Él venga aquí. Está haciendo lo entregó. El Padre lo entregó. Ahora, no se lo entregó a Satanás, porque esa teología es de la época medieval de la patrística. Pero tampoco hay que burlarnos de ello, hay que darle gracias al Señor por esa época, de esa teología patrística que es muy buena. Los padres de la iglesia creían que el Padre había pagado con la muerte de Cristo a Satanás. No, la Biblia es clara y dice que fue su justicia. Por eso la carta a los romanos habla de la justicia de Dios. Debía quedar vindicada la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios, el atributo de Dios dice, eres muy santo para percibir el pecado. ¿Vamos bien, hermanos? Bueno, entonces vemos que el Padre entregó al Hijo por nosotros. La afirmación de la Escritura es muy clara con relación a eso. El apóstol Pedro dice en Hechos 2:23, refiriéndose al Señor Jesucristo, fue entregado. Véalo otra vez. Entregado. Usted lo mandó en un bebecito a un pesebre. Pero hay que explicar qué significa todo eso. Ese despojo. Venir Dios a incomodarse y venirse a meter en este valle de lágrimas, en una estrechez total en el vientre de una mujer. Eso no ocurre, eso es una historia y eso no se la puede inventar ningún ser humano. Mire lo que está diciendo Pedro, siga usted con el sentido mío de la palabra entregar en un rescate, porque Cristo fue entregado, pagó. Así como cuando una persona así es secuestrada y realmente hubo que pagarle la recompensa a sus secuestradores. Dice las Sagradas Escrituras a través de Pedro, fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en una cruz. Hechos 4, 27, 28. Dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Por eso nuestro himno dice, ofrendando y dando como Dios nos ha enseñado. No es imposible dar como Él dio. Entonces, ahí vemos claramente la afirmación de las Sagradas Escrituras de que el Señor Jesucristo no fue un accidente lo que pasó en la cruz. Esa es la admirable dimensión del amor de Dios. Primera de Juan 4:10 lo enaltece de una manera impresionante. En esto consiste el amor. Miren lo que consiste el amor, esposos y esposas. No en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor consiste en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera
entregado, ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Un pensamiento marital. Si usted quiere que su matrimonio funcione, tiene que haber una víctima en el matrimonio, tiene que haber sangre. En ese sentido, pueden ser las lágrimas. ¿Cierto, queridos hermanos, o no? Vea lo que es el amor, porque el amor costó todo. Esta semana hablábamos concretamente con Leo, estamos hablando sobre ministerio de parejas y hablamos sobre el matrimonio. Y hay que quitar esa idea idílica del matrimonio. Una idea toda de idilio que tiene el matrimonio. Gloria a Dios y las cosas se dan. Y emocional, sentimental, se dan las cosas fenomenal. Pero el matrimonio no es cuestión de sentimientos, sino de amor. El matrimonio es cuestión de que yo camino la siguiente milla para que me crucifiquen, de que yo muero por ti, muero por este matrimonio, así tú no hagas nada, así seas tú el que me coja y ¿qué? Y me clave la lanza en el costado, hasta que me dejes muerta o muerto en la cruz. Ese es el amor que se llama sacrificial. Entonces veamos la razón de la entrega. ¿Por qué lo entregó? Dice, por nuestros pecados. La palabra en el griego, cuando dice que fue entregado por nuestros pecados, esa palabra pecados indica el sentido es desviarse, salirse del camino. Eso es lo que significa la palabra pecado ahí en el idioma original. El camino del pecador, en consecuencia, es el alejamiento de Dios. Si ve que toda persona que está alejada de Dios está en pecado. Eso dice Isaías 53:6. Mírelo ahí como lo dice Isaías. Que este capítulo 53 le llaman el quinto evangelio. Vea lo que dice el quinto evangelista, Isaías. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Entonces, ¿cuál era el pecado? Estábamos alejados de Dios. ¿Que Dios tan melógamo sería? No, porque Él dice, van hacia el desvío. Yo soy el camino. Que hay una cantidad de señales que dice, se va a estrellar en su carro, carretera destruida, que yo soy el camino, yo soy el por el que usted tiene que ir. No se trata de que Él sea un melógamo, pues, una persona que se ama y mucho, un ególatra, mejor dicho, ¿no? Mire, ahí está la palabra egoísta. La palabra ego, la palabra ágape, viene de la palabra ego. Hay mucha gente también que cree que entiende esa palabra, ágape. El amor sacrificial, mira la etimología y la etiología de esa palabra y verá que se refiere al amor propio. El amor que es capaz de morir por otro. La palabra ágape viene de egolatría, de ego. Por eso se nos pide que muramos nosotros. Entonces el camino del pecador es el alejamiento de Dios. El sacrificio de Cristo es un sacrificio por el pecado del mundo, queridos hermanos. La Biblia afirma con una claridad impresionante que Cristo murió por el pecado del mundo, no de algunos. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado de algunos o el pecado del mundo. Y tiene que ser así porque el sacrificio de Cristo es vicario. ¿Qué quiere decir eso de vicario? Vicario, la palabra vicario, la semántica de esa palabra vicario, quiere decir que tiene el poder y las facultades para sustituir a otra persona. Eso es lo que quiere decir la palabra vicario. Usted lo busca en el diccionario y eso va a encontrar. Tiene el poder y las facultades, ¿para qué? Para sustituir a otra persona. Eso es lo que se llama la doctrina de la sustitución. Por eso lo que nos contaba ahora aquí un hermano sobre Barrabás, la muerte de Barrabás no tiene ningún efecto. No, como bien lo dijo el hermano, porque él muere y muere ¿por qué? Pues muere por sus crímenes. Pero Cristo, ¿por quién muere? Por nosotros, porque él no le debe nada al Padre. Y como es Dios, puede hacer la sustitución vicaria, porque es Dios. Por eso es imprescindible que sea Dios el que muera. Dios muriendo en la cruz
En la persona de Jesús, y está grabado, en la persona de Jesús no hay persona humana, hay naturaleza humana. Ojo con el nestorianismo y con el monofisismo, el docetismo, doctrinas así. En Cristo no hay persona humana y persona divina. Eso es una herejía, se llama el nestorianismo. En Cristo hay, porque entonces la Trinidad no sería Trinidad, sino sería cuatrinidad. En Cristo hay una sola persona, revestido de naturaleza humana, y la única persona verdadera siempre es la divina. Amén. Cuando la persona divina sale de su envoltorio, la naturaleza humana, Cristo nunca deja de ser divino. Por eso es necesario que muera Dios. Por eso esa muerte es infinita, porque es una muerte del Dios crucificado, como dice John George Mullman en su libro, que les animo a comprarlo. Quedará usted perfecto en Cristología. El alemán Jorge Mullman, el Dios crucificado se llama su libro, muy buen libro. Entonces mire cómo lo dice el apóstol Pablo, que me gusta más que George Mullman. Mire cómo lo dice Pablo en esta sustitución vicaria. Dice, al que no cometió pecado alguno, ¿sí ve? Cristo no cometió ningún pecado. Por nosotros Dios lo trató como pecador. Me gusta esta versión. Lo hizo pecado. Uno dice, pero a ver, entonces ya no llamemos a Jesús Señor Jesús, sino llamémoslo Señor pecado. Oh, hermanos, no, por favor, cuidado con esas herejías, hermano. Por eso es necesaria tantas versiones. Gloria a Dios por la cantidad de versiones que usted pueda tener. La sustitución de Él no es en esencia por nosotros, sino es legal, es legal, es legal. Se le atribuye, el Padre Celestial le dice, la paga que me debe el hombre, me la pagas tú. Dice, yo te la pago. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, Hebreos. Y ahorita hay un hombre a quien amo profundamente, la verdad, se llama Miguel Núñez, me gusta mucho. Y está siendo atacado durísimo, que se equivocó con el tema de Teotocos. Están dando palo, pero él no quiso decir eso, pero les en cuenta que todos podemos tener, sobre todo un hombre del nivel de él, que es muy escuchado, muy visto, un gran maestro y un tremendo pastor. Tenemos algunas diferencias como todo, pero es un tremendo, y se equivocó con el tema del Teotocos, lo están dándole muy duro a ese tema. Entonces por eso estoy haciendo ese énfasis. Cuando Cristo muere, piensa en la crisálida. El Señor deja su cuerpo y el Espíritu lo entrega al Padre. Ahí, ese cuerpo, ahí quedó el pago por nuestro pecado. La muerte por nuestro pecado. Por tanto, Cristo murió en el lugar de ¿quién? Del pecador. Del pecador. Cristo es la ofrenda por el pecado y muere en lugar del pecado. ¿Vamos bien, queridos hermanos? Bueno, entonces volvamos a nuestro Romanos 4:25. Entonces sigo. Dice, allá te lo dijimos, Él fue entregado, ya vimos, el Padre lo entregó a la muerte, ¿por qué? Por nuestros pecados. Y viene, dice, y resucitó. A ver, queridos hermanos, y resucitó. Ahí está el corazón del mensaje. Y resucitó para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pablo está diciendo que sin la resurrección no hubiera sido posible la justificación del pecador. ¿Por qué? Porque no habría confirmación para saber si el Padre aceptó el sacrificio hecho por el Señor Jesús. Ah, sí. ¿O no? Seamos lógicos. ¿Y cómo yo sé que Jesucristo dijo la verdad? ¿Y por qué no la pudo decir Mahoma? ¿Y por qué no la pudo decir Buda? ¿Y por qué no la pudo decir Mahatma Gandhi? Ayer nomás, Martin Luther King. ¿Cuál es la diferencia? Ese es el punto. El punto es, ¿quién realmente ha dicho la verdad? ¿Cómo sabemos nosotros que Dios aceptó lo que ese hombre decía? Ese hombre decía, todo el que venga a mí tendrá vida eterna. ¿Cómo lo sé yo? ¿Cómo yo sé que ese hombre dice, aquel que esté cansado y cargado de pecar, que venga a mí, que yo lo haré descansar? ¿Cómo hago yo para saber eso?
Si eso también lo ha dicho Buda, Mahoma ha dicho una cantidad de cosas, Mahoma ha dicho en el que hay que estrellar aviones y toda la cuestión. Pero ¿quién ha dicho la verdad? El punto es ese. Entonces, parte de los aspectos que necesitamos ver en la resurrección es que Dios Padre no le dijo amén a Buda, ni le dijo amén a María, ni a José, ni a Pablo. Bueno, Pablo estaba enseñando la misma doctrina, pero cualquier otra religión el Señor no ha dicho amén. Cuando Dios resucita a Jesucristo, dice amén a todo lo que Jesús ha dicho. Esa es la naturaleza. Por eso Pablo está diciendo aquí, resucitó para nuestra justificación. Cuando yo llego a la cruz, ¿cierto? Y mi deuda penal es pagada. Pero con la resurrección, aleluya, yo soy absuelto. Con la resurrección Dios le dice a la muerte, suéltelo. Suéltelo. Por eso la carta a los hebreos canta y dice, ya la muerte perdió su aguijón. La prueba de que la muerte fue vencida es que soltó a Jesús. Contra su voluntad, pero toda total. La cruz, como le decíamos el viernes, la cruz es la parte de la paga, es el matadero, es el altar. La tumba vacía, la resurrección es la absolución suya y mía. Eso no les llena de emoción, pero a mí total. Queridos hermanos, no habría confirmación para saber si el Padre aceptó el sacrificio hecho por el Señor Jesucristo en Romanos 3:25. Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe, vea, Cristo fue ofrecido como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, en su vida, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia o para así demostrar que nos quiere justificar. Anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Decíamos el viernes, y lo repito para los que no estuvieron acá, cuando los israelitas veían al sumo sacerdote que entraba, digamos, con una cortina como esta, perdón, les doy la espalda, pero inmensa, el sumo sacerdote entraba allá y todos quedaban a la expectativa que daba todo el mundo. ¿De qué? De volverlo a ver. De que saliera, para saber que en efecto mi pecado había sido perdonado por el Dios que decían que estaba allá adentro, que se llamaba la Chequiná y que entraba al lugar santísimo. La alegría, dice la carta a los hebreos, es cuando nosotros le volvamos a ver. El pueblo se emocionaba cuando veía que el sacerdote salía con vida, porque quiere decir que mis pecados que él fue a ofrecer allá adentro a través de la sangre de ese animalito fueron amén. Entonces, nosotros, sin Jesucristo no resucitó, iglesia, no habría mediador. No habría un mediador, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo muerto. ¿Para qué me sirve eso? Pues ahí tengo a Moisés que también está muerto. Por eso dice, ¿el mediador quién es? ¿Jesucristo qué? ¡Un hombre vivo! Un hombre con 4 extremidades está en el cielo. Amén. Amén, hermanos. Un hombre está en el cielo. Un hombre que está vivo. Moisés no puede hacer nada. Mahoma, nadie. Por eso dice la Biblia dice, cuando dice hombre quiere decir está vivo. No tendríamos mediador. ¿Sabe qué dice el Señor Jesucristo cuando usted le dice, otra vez caí en la impureza, Señor? Yo no sé si me vas a perdonar otra vez. Cristo dice, eso es duro allá abajo, Padre. Porque Dios Padre en su esencia no conoce el hambre, la tentación, el sufrimiento, todo a lo que fue sometido Jesucristo. Usted no vaya a creer ni por un momento, por favor, querida iglesia, que las tentaciones del Señor Jesucristo fueron las 3 que aparecen en Lucas y en Mateo. Es una forma como estructura su evangelio Mateo y como lo estructura Lucas. El Señor tuvo muchas tentaciones durante toda su vida. ¿Y dónde dice eso? La carta a los hebreos, la carta más madura.
Eso dice la carta a los hebreos. Entonces no tendríamos mediador. Oiga, querida hermana, querido hermano, pero tampoco tendríamos abogado. Los abogados acá. No tendríamos abogado. Estas cosas les he escrito, hijitos, para que no peque. Pero si peca alguno, sepan que abogado tenemos. ¿A quién? ¿El qué? El justo. Está vivo. ¿Se da cuenta usted las implicaciones de la resurrección de Jesús de Nazaret? Por eso está diciendo Pablo, y fue resucitado ¿para qué? Para vuestra justificación. Que Dios sí me perdona, que el evangelio que yo enseño es verdadero, que la fe de ustedes es verdadera. No habría mediador y no habría abogado. Y mire lo que dice ahí el capítulo, eso está en primera de Juan 2:1-2, dice, y Él es la propiciación por los pecados de todos, mayormente de los que creen. Qué golpazo tan duro a la expiación limitada, ¿no? Es un texto que apuñala esa doctrina de la expiación limitada, que Cristo no murió por todos. Si ahí dice claramente, murió por todos y sigue, especialmente por los que creen. Porque si no, ¿cuál es la base de la condenación? Un decreto electivo que por allá el Señor se lo contó a 3 y a 4 reformadores. No, entonces no. Si no está en la Biblia, si no está en las páginas amarillas, no lo crea. En esto consiste la condenación. ¿En que qué? No queréis venir a mí para tener vida. No dice, y no podéis, como dicen los hermanos porque son hermanos, como dice la teología de la muerte limitada de Cristo. Cristo no dice, y no podéis, dice, y no queréis. Entonces la gracia sí se puede resistir. La gracia se resiste. ¿Cuál es la condenación en un contexto como el nuestro? En un contexto como el nuestro, ¿cuál es la condenación? No me hables de un contexto indígena, Ventana 1040, donde nadie ha escuchado que el Señor Jesucristo, háblame aquí, que es lo que nos interesa a nosotros, aquí, el ahora, el ya. Yo mañana me tengo que levantar e ir al banco a trabajar, aquí, el ya. ¿Cuál es la condenación? Rechazar a Jesucristo en este contexto. ¿Cómo lo va a rechazar un musulmán que no lo conoce? Por eso el evangelio tiene que ser predicado para que la gente lo resista. Porque somos, según Pablo, según a los Corintios, olor de muerte para el que se condena. Pero en este contexto, las personas tienen que escuchar el evangelio. Eso es evangelismo, no si se convierte o no se convierte. ¿Vamos bien, querida iglesia? Entonces Pablo afirma categóricamente esta verdad en 1 Corintios 15:17, de que el Señor Jesucristo, obviamente, está resucitado. Mire cómo lo dice 15:17, que creo que ahorita lo leímos. Y si Cristo no ha resucitado, 1 Corintios 15:17, la fe de ustedes es ¿qué? Ilusión, y todavía están en pecados. Y yo soy un impostor, dice Pablo. La resurrección manifiesta que Dios está satisfecho con la obra de Jesucristo. No olvides, la cruz, el pago. La resurrección, la absolución. Queridos hermanos, aquí la aplicación a la salvación entonces es muy clara. Mire, queridos hermanos, la Biblia enseña que Dios espera y declara a las Sagradas Escrituras que el hombre esté completamente muerto y de hecho nace muerto. El pecador tiene que estar muerto, así como la analogía que estaba haciendo con Abraham. Para que exista el milagro, Abraham estaba muerto sexualmente, estaba muerto. Y creyó, y el Señor le sacó de los lomos de él un bebé. El pecador tiene que estar muerto, el pecador tiene que estar incapacitado. ¿Para qué? Para que Dios le pueda manifestar todo su poder y su ayuda. Amén. El pecador no puede estar enfermo, tiene que estar muerto. Mientras el pecador perdido piense
que sus propias fuerzas pueden hacer obras que agraden a Dios, no puede ser salvo por gracia. Y por eso digo que hay gente que no entiende la justificación por la fe. Porque hay gente que dice, si usted no cree en Jesucristo, usted no se salva. O sea, que la fe es una obra. A ver. Casi que decirle, sí, me salvaste, pero porque tuve que creer en Dios, si no, no me puede salvar. A ver. Entonces sí es una obra. La justificación por la fe dice claramente, justificados por la fe en Dios. Hechos 26, 18. Justificados en virtud de la fe. Romanos 1, 17. Justificados por medio de la fe. Efesios 2, 8. Justificados con base en la fe. Filipenses 3, 9. Pero nunca a causa de la fe. Porque entonces sería una obra. El pecador nunca es justificado a causa de su fe. Ay, cómo se nos cae todo el orgullo. No puedo hacer. Nada podemos hacer. Necesitamos estar bien muertos. Así que así como que estamos en una funeraria, que lo cogen a uno y al único que no le importa el olor del cadáver, ¿a quién es? ¿Al muerto? Los familiares ahí lo perfuman a uno. Ese es arminianismo. Ahí se cae en el arminianismo, ahí se camina fácilmente. El arminianismo es unos hermanos que van al cielo, unos hermanos que creen que la salvación se pierde porque entienden la fe como causa de la salvación. No, la fe es el medio, la base, la virtud y es el objeto de la fe. Llaman la justificación por la fe. Entonces, queridos hermanos, ¿vamos bien? Bueno, entonces cuando Abraham reconoció que estaba muerto, el poder de Dios obró en su cuerpo. Cuando el pecador confiesa que está espiritualmente muerto e incapacitado de ayudarse a sí mismo, es cuando Dios lo puede salvar. Cuando el ser humano dice, no puedo, Señor. Y gloria a Dios, porque ahí sí vienen los problemas. De pronto estamos con problemas de alcohol, de lo que sea. Pero nosotros no somos salvados para dejar la impureza sexual. No hemos sido salvados para tener una buena vida, para hacer de la fe una actitud mental positiva, para vivir mejores. No. Para eso existen los métodos mentales. Claro que cuando yo me hago creyente, el Señor comienza un proceso que sí es el segundo tiempo. Ese no es para el espíritu, sino para el alma. Se llama la santificación. Eso sí, me va a quitar la corrupción. Cuando yo soy perdonado, justificación, Dios no me quita la corrupción, Dios me declara. Porque la justificación por la fe no es una obra. La justificación por la fe no es una obra. La justificación por la fe es una declaración de un juzgado. Querida iglesia, es una declaración que un juez dice, lo declaro, pero Señor, yo maté un poco, no, lo declaro inocente. Este que está ahí, que se llama Jesús, va a pagar por usted. ¿Quiere o no quiere? Eso se llama el Evangelio de la Gracia, hermano. Ahora entienden ustedes por qué querían matar a Pablo. Por eso Pablo dice, pero al que no obra, sino que cree en lo que Dios ha dicho. Abraham le dijo, ¿crees que te puedo dar un hijo? Sí, le fue contado. ¿Crees que Jesucristo muerto en la cruz resuelve tu problema conmigo? Sí, listo. Declaro que está justificado. La santificación es un proceso diferente al alma. Ahí es donde el Señor empieza ahí sí a quitarme la corrupción en el alma. Todo lo mal que vengo del mundo, vicios, todo, ahí sí. Bueno, ese es el segundo tiempo de la salvación. La salvación tiene 3 tiempos. He sido perdonado de la pena del pecado, o sea, de la condenación del pecado. Tiempo pasado. Tiempo presente. Estoy siendo perdonado del poder del pecado. Segundo tiempo. Y tercer tiempo, que es futuro. Seré la glorificación. Liberado. Ahí sí de mi naturaleza pecaminosa. Los 3 tiempos de la salvación que vamos a ver en la carta a los Romanos. Entonces, queridos hermanos, si me he explicado bien, el Evangelio es poder de Dios para salvación porque Cristo resucitó entre los muertos, dígalo así.
El evangelio es poder de salvación porque Cristo resucitó de los muertos, si no, no es poder. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo, porque es poder, porque Cristo está resucitado. Nosotros no predicamos, yo no sé cómo hay gente que está ganando tanto adepto con el Islam. Si nosotros tenemos a un Dios vivo. Jesucristo fue entregado a morir por causa de nuestros pecados, dice el apóstol, y resucitado para demostrar que hemos sido justificados. ¿Usted quiere ser justificada? ¿Usted quiere ser justificado? Es que yo no siento una cosita aquí. No, usted no tiene que sentir nada. Usted tiene que aceptarlo. Usted tiene que sentir algo en la santificación. Porque es un proceso largo. Qué malvado soy con mis hijos. Cómo he sido de malvado con mi esposo. Cómo he sido de malvada con mi esposo. Pero eso se llama santificación. Eso no es no tiene nada que ver con la justificación. Se llama el Evangelio de la Gracia. Por eso querían asesinar a Pablo. Eso no le entra a cualquier persona en la cabeza. No. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y nomás creo? ¿Y qué pasa cuando creo? Dios confirma esa creencia en algo que se llama fe. Y le regala la fe como don. Más claro. Queridos hermanos, esto significa que la resurrección de Jesucristo es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo y que ahora los pecadores pueden ser justificados sin que Dios viole su propia ley y sin que Dios viole su propia naturaleza. Porque el punto es cómo reconcilia Dios su amor con su justicia. Isaías dice, en la cruz se encontró el amor y la justicia, se besaron en la cruz y se apapacharon. Pero ¿cómo? Por el dolor más grande que ha existido. Ese hombre volviéndole las espaldas, Dios Padre. Ese hombre bajando al infierno. Bajando al infierno, por eso salió de allá, de esa batalla que no entenderemos, salió ¿cómo? Con sed. Dijo, tengo sed. Es la quinta palabra, porque en la cuarta se dio con todo el mundo allá, exhibiendo públicamente, dice el apóstol Pablo, a los demonios, a las potestades. Los desarmó. ¿Por qué ese día? Porque el otro día había que ¿qué? El otro día había que dormir, no es que era el sabbat. El sabbat quiere decir que la obra está totalmente acabada. Ya Cristo reposó. El vencedor. Es un guerrero. Eso no es un cadáver durmiendo. Es el guerrero reposando. Amén. Yo lo que entiende usted eso, querida hermana, querido hermano. El sabbat quiere decir, tipificaba eso. Por eso no se podían hacer obras. Ya todo está acabado. Como dijo el Señor, el mismo Jesús dice en el Salmo, y salí a buscar agua. Y me encontré con que nadie me da agua y cogí un jarrón y seguí acabando con mis enemigos. Salmo 18. Aleluya. La resurrección como los acabó a todos. Que lees el Salmo 18 ahora en casa. Queridos hermanos, esto me conmueve a mí, pero tengo que terminar. Todo esto, queridos hermanos, nos hace maravillar la fe de Abraham. Él no tenía una Biblia que pudiera leer, solo tenía la promesa de Dios, hermanos queridos. La obra hecha por Cristo en la cruz a nuestro favor debe ser el motor que impulse a vivir ahí sí nuestra vida cristiana. Porque es que es honesto, Jesús no te pide nada. ¿Qué le pidió al ladrón? Decíamos también el viernes también decíamos eso. ¿Cómo encaja el ladrón en tu teología? Es que el ladrón acaba con la teología de todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Cómo encaja el ladrón en tu teología? Y hay tanta teología hoy en día. Ustedes recordarán, queridos hermanos, que cuando el Señor Jesucristo vino, los escribas y los fariseos tenían un concepto equivocado de Cristo. ¿O no? Así va a pasar en su segunda venida. Lo único que hay son sistemas teológicos. Y la gente retuitea sistema teológico. Es que este predicador siente. Esos sistemas teológicos a veces desfiguran el sencillo mensaje de la cruz. Van a ser muchas las iglesias y muchos los sistemas teológicos que no conocen, así como Pablo le dijo a los corintios,
Lo digo en verdad que muchos de vosotros no conocen a Dios. Conocemos más de un sistema de teología, no del Dios de la gracia. No, pero el Señor, ¿cómo va a salvar a los católicos? ¿Cómo se dio? Yo no sé si fue Juan Wesley el que dijo, cuando lleguemos al cielo, nos encontraremos una cantidad de católicos que no creíamos por allá encontrarlos. Pero cuando lleguemos allá también extrañaremos a una cantidad de evangélicos que creíamos que por allá lo íbamos a encontrar. No son las iglesias. El evangelismo no es que usted le presente a Jesucristo a una persona y lo saque de su iglesia. Eso es un error. Porque le estás diciendo de alguna manera, sí, pueda que esa iglesia tenga muchos, pero déjalo tranquilo. Como un niño. Es como un niño. Primero no lo pongas a leer Reina Valera, es como un niño. Dale un pedacito, un bocadito. Y ya déjalo jugar. Ya poquito a poco. Igual pasa con la iglesia. Ya después seguramente que si ese ladrón se hubiera quedado muchos años viviendo, pues tiene que iniciar su proceso de santificación. Seguramente se bautiza y todo lo que nos manda el Señor a hacer. Pero ojo, hermanos, ¿sí ve por qué digo? Que muchos no entendemos bien lo que es la justificación por la fe. Las circunstancias, queridos hermanos, en que vivía Abraham le daba suficientes motivos para no creer en Dios. Viejo, como lo dijimos el sermón pasado, seco, ¿cierto? Ahora 8 días lo dijimos. No tenía posibilidad ya de engendrar. A los 85 todavía el hombre estaba como un tigre, ¿no? Y embarazó a Agar. Señor es muerto. Ese es el ejemplo maravilloso. Honestamente estoy maravillado con la fe de Abraham porque a él se le llama amigo de Dios. Me fascina. Es un título único que se da. Amigo de Dios. Pero la vida de Abraham también me emociona porque sobresale como ejemplo de lo que más quiero en este mundo. Y es tener la absoluta seguridad de que yo estoy basado en Dios, que mi fe está basada en Dios. Abraham tenía un corazón inquebrantable. Qué manera tan maravillosa de vivir. Usted seguramente tiene problemas, todos los tenemos, pero es maravillosa la forma como ese tipo vivía, a pesar de todos los problemas. Queridos hermanos, ya sea que tengamos a nuestra familia o que ya no estén con nosotros, ya sea que sirvamos en un trabajo, que no tengamos empleo, ya sea que tengamos nuestras posesiones o que las perdamos todas, ya sea que tengamos buena salud o que suframos enfermedades, el corazón de nuestra vida permanece intacto cuando tenemos la fe en el Dios verdadero, de que todo esto es cierto, al darnos las evidencias maravillosas. ¿Cuál es? La resurrección de Cristo. Y porque Cristo vive, nosotros viviremos, dice Pablo. Porque Cristo vive, ustedes vivirán. Porque Cristo está vivo, ustedes viven. Quiero colocar lo que voy a poner esta noche. Quiero cerrar con esto. Permítame solamente un minuto mientras leo el devocional que voy a poner hoy. Quería que ustedes lo escucharan primero antes de ponerlo en el grupo de nuestros devocionales. Le he puesto por qué la resurrección importa. Lo van a tener en sus celulares. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Voy a leerlo de recorrido. Sin la resurrección no habría domingo de resurrección. Aún más, sin la resurrección no existiría el perdón de los pecados, ni esperanza de alcanzar misericordia y ser abrazados por la gracia. Sin la resurrección no existiría un nuevo comienzo para vidas desperdiciadas. Entonces los rencores reinarían y abundaría la venganza. Esa es la realidad de la vida sin la esperanza de la resurrección. Es una vida sin esperanza, es una vida sin perdón. Pero gracias a Dios, esa no es la realidad. La realidad es que el Señor Jesucristo sí resucitó. Esa no es la manera en que Dios quiere que nadie viva con rencor, con odio. Cuando un creyente insiste en vivir con estos sentimientos, todavía no ha resucitado. No se le ha dado la absolución a esa persona. Si usted lee el libro de Génesis,
los capítulos 36, 39 al 45, usted verá cuando José se dio cuenta de que eran sus hermanos los que habían venido a suplicarle alimento. Su corazón se partió, les ofreció perdón y les proveyó de los alimentos que ellos y su padre necesitaban para sobrevivir. Lo que tuvo lugar fue en realidad una grandiosa reunión familiar muy emotiva. José no torturó a sus hermanos ni los condenó a muerte. Podía haberlo hecho, pero no lo hizo. José perdonó a sus hermanos porque comprendió que la vida está llena de esperanza cuando hay la promesa de la resurrección. Luego leemos la historia de Sansón en Jueces 14 al 16. En efecto, este personaje dejó que su lujuria insensata hiciera presa de él. Cuando le cortaron el pelo, perdió su fuerza, su vista y su integridad. Asombrosamente, su pelo volvió a crecerle como un maravilloso testimonio de la gracia, misericordia y poder divinos. Cuando el Señor lo perdonó, le mostró de esa manera su gracia. Cuando su fuerza restaurada y, más importante todavía, su relación personal con el Señor renovada, completó la misión que originalmente Dios le había llamado a hacer. Eso verdaderamente es gracia, eso es perdón. Este es un final feliz. ¿Y qué de la parábola del hijo pródigo? En la versión bíblica de la historia, el padre no le cerró la puerta en las narices al hijo cuando éste volvió a casa con una mano adelante y otra atrás, sino que más bien corrió con los brazos abiertos para recibirle, hizo una fiesta para él y lo recibió de nuevo en su familia. Nada se había perdido. De hecho, su relación personal fue fortalecida por el quebrantamiento del hijo y el perdón compasivo que le dio su padre. El que estuvo perdido había sido hallado. Este es principalmente el mensaje de la resurrección. Eso es resurrección. Que usted vuelva a restaurar una relación. Que usted, que algo que está muerto en su propio corazón. Si en Abraham físicamente era su potencia sexual, en nosotros puede ser nuestra potencia espiritual. La muerte ya no reina sobre nosotros. Hemos sido libertados de la pena de la muerte mediante la resurrección triunfante de Cristo. Si hemos invocado a nuestro Señor Jesucristo, el nombre del Salvador en el que hemos creído, verdaderamente usted y yo tendremos la resurrección, tendremos el perdón de nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo murió como un cordero para expiar nuestros pecados, pero resucitó en victoria para vencer la muerte y darnos vida eterna. Gracias a Dios, Él ha resucitado, en verdad ha resucitado, y los que creen en Él, en verdad son perdonados. ¿Por qué no resucita su matrimonio? ¿Por qué no resucitar las relaciones que están muertas? Si Dios, usted no es inconverso. Así, si usted no ha sido perdonado judicialmente, usted no puede hacer esto. Porque a usted todavía no se le ha declarado absuelto. Si usted no puede perdonar a una persona, usted no ha entendido lo que significa la cruz. Si hay un pecado que nosotros no podamos perdonar, una relación que no podamos restaurar, una vida que no podamos salvar, tenemos un problema en la justificación por la fe. No hemos sido todavía justificados. Intelectualmente de pronto está persuadido, pero experimentalmente te quiero contar la fe que salva es la íntima. La Biblia es la fe objetiva. La fe interna es la fe subjetiva con la que eres justificado delante de Dios. La fe objetiva existe para que genere, siembre y dé luz a la fe subjetiva, a la fe experimental. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios mío, por darnos el gozo y la alegría de saber que hemos sido perdonados en Jesucristo. Gracias porque podemos decir, nuestro querido Señor, honestamente, Padre Celestial, que en Él, en el Señor Jesús de Nazaret, por cuanto Él resucitó, hemos comprobado que en efecto tú nos has justificado. Padre, reconocemos igualmente
que la resurrección debe ser aceptada, más que por la persuasión intelectual, por la convicción personal. Sí, yo sé, Señor, que podemos tener aquí mucha doctrina y podemos saber y podemos argumentar y podemos ser buenos apologistas demostrando que Cristo resucitó, pero ha resucitado en mi vida, Señor, que no soy capaz de perdonar un pisón, un desaire. Oh, Dios mío, que realmente seamos agentes de esperanza y de resurrección, como lo eres tú, Señor Jesús. Te agradecemos por este buen tiempo que hemos tenido. Te damos las gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos queridos.